están escuchando, ¿no? Sí, se escucha, profe. Ah, perfecto, porque recién se me acabó de caer internet. Deme un segundo. Bien, y déjeme ver si hay más gente esperando o no. Buenísimo. Bueno, primero voy a poner a grabar. Ya te digo. Primero les pido disculpas por lo de la semana pasada. La verdad es que estuve muy enfermo de la garganta. No podía hablar sin que me duela y perdón por avisar último momento, pero porque estuve haciendo todo lo posible por llegar. Y no podía. Y obviamente después de eso vinieron unos días en los que no tuve voz. Entonces el videíto que les había prometido eh, lo voy a hacer lo voy a hacer durante esta semana y voy a intentar, hoy no va a haber el PowerPoint de repaso que yo intento hacer todas las clases porque quiero que le demos para adelante y lo voy a hacer esta semana. Ese repasito va a ser corto digo, mi idea no es que sea una sobrecarga de horas en la semana, sino que sea más bien un machete. Me interesa cerrar con poquitas ideas que me quedaron así como picando, y después de eso, para mí lo interesante hoy, que estaríamos concluyendo con la unidad uno, incluso ya algunos tironcitos con la unidad 2 ya tuvimos. Me interesaría que hagamos una instancia más de debate, más parecida a lo que hicimos en la última clase. Eh, También, porque siendo completamente honesto, yo estoy un poco pensando en el examen final. A mí me interesa mucho el trabajo en grupo, me parece que es más fácil para ustedes trabajar en grupo. En general, bueno, la carga de trabajo se divide o se reduce por lo menos. Eh, pero para poder plantear un trabajo en grupo necesito conocerlos un poco más, porque si no, o sea, realmente no viendo forma de individualizar a los estudiantes es un poco más complicado plantear ese tipo de consignas. Eh, Bien, nos quedaban ahí como algunas cosas picando con respecto al método científico, en las que, bueno, vimos que había varios enfoques, vimos que ningún enfoque dejaba de lado la experiencia, o lo que después fuimos transformando de una noción de experiencia que inicialmente teníamos, en donde decíamos que la ciencia nacía de la experiencia. Lo convertimos, empezamos a hablar de hecho observacional, ¿sí? Pasamos el término experiencia, el término hecho. Decimos, bueno, no, el conocimiento no se basa en la experiencia, se basa en los hechos. Después dijimos, el hecho no nos alcanza la idea de hecho para pensar que lo podemos conocer. Vamos a hablar de hecho observacional, es decir, un hecho que parte de la observación. Y ese hecho observacional tiene particularidades, y lo primero que vimos es que había una trampa, que era: para que el hecho observacional sea relevante, nosotros necesitamos saber qué es relevante. Y para saber qué es relevante, necesitamos tener una base científica previa. Entonces, pensar que la ciencia nace de los hechos, tan inocentemente, no parece ser una idea que nos cierra del todo. Bueno, ahí nos quedaron pocas cosas para mencionar, pero yo no lo dije porque no me gusta hablar de método hipotético deductivo, eh, porque a mí no me cierra tanto la idea de que el conocimiento parta de una hipótesis, eh, pero quizá han escuchado hablar, imagino, de método hipotético deductivo, que sencillamente la mayoría de la idea de ciencia que venimos construyendo hasta ahora, por lo menos, eh, comparte esa idea, pero hay
Otra postura, que nuestro señor Chalmers dice que es un poco inocente, que tiene que ver con la inducción. La inducción, y que yo creo que la inducción es una técnica, o que las posturas inductivistas en ciencia de datos son útiles y frecuentemente las encontramos más allá de que no eh, posiblemente sean cuestionables en otros aspectos científicos. Bien, la inducción tiene la premisa de que nosotros podemos partir de observaciones específicas para llegar a conclusiones generales. Esto tiene un problema, porque la inferencia inductiva, es decir, sucede A, eso quiere decir que después va a suceder B, posteriormente va a suceder C, y después es muy probable que suceda D, o sea, A implica D, no siempre científicamente, eh, no siempre se puede demostrar científicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que no pasa por todas las validaciones que tiene el pensamiento científico. Sin embargo, vimos que había una corriente epistemológica que era el pragmatismo, para el cual nos sirve. Bien. Mira. Bien, perdón. Disculpen. Bien. Es decir, que el planteo inductivista plantea que si las cosas son así, van a seguir siendo así para siempre, y en realidad no termina siendo un método confiable para llegar a situaciones generales, pero en la ciencia de datos la confiabilidad no siempre necesitamos una confiabilidad del 100%. Esto era más o menos para cerrar con lo que ya habíamos trabajado en la unidad 1, y ahora a mí me interesa, en realidad me interesa que tengamos una clase más debatida hoy, que podamos intentar hacer un cierre, y principalmente por esto que siempre les digo, que yo quiero que esta materia esté más bien al servicio del resto de las materias y que no sea una carga que no es necesaria. Me interesa saber más o menos, principalmente en las materias core de la carrera, qué onda, qué están viendo, qué curiosidad les va saliendo, no sé, lo que más o menos vayan queriendo compartir, principalmente de las materias orientadas muy hacia la ciencia de datos. Eh, no se están desesperando mucho por compartir, pero realmente es importante. Ahí vi ¿Qué que tal? te... Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, no, las materias más core de este año, bueno, de este año, de este semestre, son la de programación uno y Ujú. introducción a la ciencia de datos. En una tuvimos más programación uno, fuimos más directamente a programar. La primera clase sí fue presentación del profesor y cómo iba a ser la materia y demás, y ya directamente la segunda clase fue programación. Y introducción a la ciencia de datos fue más, tuvimos un poco más de teoría de todo lo que es cómo ha crecido la producción de datos desde todas las personas, por el tema de todo lo que es GPS, cada vez hay más fuentes de datos, cómo se volvió importante, por ahí también ya era un concepto
se había hablado desde antes, de la época de los 70, pero todavía no se tenía la capacidad de procesamiento ni tampoco se generaban gran cantidad de datos, sí, a futuro. Y cómo va, y cómo la tecnología está avanzando, y los dispositivos y eso, como a futuro, no sé, en 2000 creo que habíamos puesto una placa, 2035, 2040, era abismal la cantidad de datos que se iban a crear, digamos, de celulares y todo el tema de Internet de las cosas, que digamos una casa iba a estar toda conectada y demás. Y después, bueno, como las empresas eh, les interesa todo el uso de de acceder a esos datos para saber qué ofrecer, ¿no? Hay en YouTube hay un caso de Amazon que se llama nada, cómo recolecta los datos. Después también hay otra en Netflix que dice nada es secreto o nada es privado, que entra ya empieza a ingresar la parte legal, ¿no? De si se da, si lo puede usar la empresa, si lo puede usar un tercero, para qué lo puede usar, ya es todo un debate ya también legal empieza a ser, principalmente en Europa, que por ahí va más avanzado en estas cosas. Y eso vimos hasta ahora. Después también empezamos a programar más que nada todo el base de datos y eso. Claro, y eso a nivel programación, manejo de base de datos o archivo de almacenamiento de datos como CSV, ¿alguna librería de data science o todavía no? Eh, Sería Pandas, que una. fue con la que trabajamos un poco, que tiene muchas librerías y demás, y que ya tienen datos precargados, digamos. Ujú. O digamos, con el programa que se puede absorber todos los datos de esas bases de datos y, y hacer análisis, empezar a hacer análisis. De una. Eh, y una pregunta les hago. ¿Ustedes piensan que, a ver, digo, esta gran cantidad de datos, parándonos un poquito de la idea del pensamiento científico, esta gran cantidad de datos nos pone en un desafío, digamos, hay cambios que, que hay que saber asumir. ¿Ustedes qué piensan que avanza más rápido? ¿El volumen de datos o el pensamiento científico? O, digamos el desarrollo académico sobre los datos. Y yo creo que va a crecer más los datos que, por lo menos acá en la Argentina, las universidades que empezaron con esta carrera, una fue en la Universidad de San Martín en el 2000, fin de 2020 creo, o a mediados de 2020. Creo que al mismo tiempo empezó la UBA y alguna que otra más y nada más. Por ahí afuera creo que ya deben tener más desarrollo, se debe dedicar gente que por hizo software, por ahí después se volcó a esta parte, pero también por lo que se calcula, para todo lo que es ciencia de datos va a faltar, no sé, como 400.000, 500.000 puestos de No, bien. vacantes, por lo que dicen las encuestas y demás, Ujú. los Cuidado con esas estudios. encuestas, igual que, Sí, no sé, sí, sí, cuidado. puede ser más marketinera que otra cosa, ¿no? Sí, a veces yo creo que las difunden para poder venderte una carrera como esta. Eh, pero sí. Y entonces, estas son cosas que me gusta charlarlas y me gusta conocer la opinión porque no las tengo claras. Digamos, no tengo una decisión sobre esto. Vieron que nosotros armamos una materia de principio del pensamiento científico pensando en ciencia de datos y no tenemos ningún libro. O sea, yo realmente encontré un solo libro que hablaba de pensamiento científico y ciencia de datos y honestamente me pareció bastante objetable. Entonces, siendo que sí, claramente la academia y el pensamiento, digámosle pensamiento científico ahora porque estamos en esta materia, pero vamos atrás de la realidad, sí, siempre se va atrás de la realidad, digamos, porque anticiparse es muy difícil. ¿Ustedes qué piensan, digamos, qué paradigma piensan que va a sobrevivir eh, para el análisis de datos de acá a unos años? Sí, digamos, vale decir cualquier cosa porque nadie sabe.
O sea, sobre el futuro podemos decir lo que queremos porque nadie tiene idea. Bien, vamos a pensar distinto la pregunta. Eh, Nosotros no tenemos una teoría clara de lo que hay que hacer con los datos. Tenemos como experiencias, cosas que van sirviendo y van sirviendo más o menos en distintos momentos. Eh, ¿Ustedes cómo la ven más? ¿Como que va a haber un desarrollo científico serio y estudiado sobre la ciencia de datos? ¿O van a sobrevivir las técnicas que sean útiles sin que estén demasiado demostradas? Y va a sobrevivir lo que sea la técnica, lo que necesiten las empresas, principalmente al principio. Después, Sí, yo creo lo mismo. Eh, Yo aporto ahora que estoy en un semáforo. sí, sí. Creo que, como dice el compañero, van a sobrevivir las técnicas, pero también hay que tener en cuenta que las técnicas van cambiando constantemente, los métodos van cambiando constantemente. Hoy tenemos Pandas, después hay otro que se llama MATLAB, si no me equivoco, y hay muchas maneras, y como dijo el encargado de la carrera en una de las charlas, vamos a tener que ir modificando de a poco la carrera de acuerdo a lo que se necesite en el momento. Entonces, bueno, ahí es donde está complicado. Sí, yo les quiero hablar de dos librerías más, ahí les voy a pasar los nombres y se los voy a escribir en el chat. Son Metaprofit y Neural Prophet. Estas librerías, ustedes las levantan en un collab y anda, y se pueden hacer cosas realmente impresionantes y después, eh, si alguien codea en Java, les paso otra más, que es para procesamiento de lenguajes, y a mí me llama la atención esto, que Metaprofit y Neural Prophet usan técnicas para predecir series de tiempo que no están chequeadas. O sea, no hay, no hay teoría sólida que que las defienda. Es como que en la documentación te dicen, vos créeme que esto anda. Y vos le decís, pero dame, no, vos créeme que esto va a andar. Eh, yo, me interesa la reflexión sobre esto porque yo creo que más allá de la buena onda que le pongamos a estudiar el pensamiento científico en esta materia, yo insisto que para mí esta materia los pone por delante de muchísimos científicos de datos. Pero más allá de la onda que le pongamos, em, sobrevive lo que sirve, no lo que está chequeado. ¿Están de acuerdo, no? O sea, sí, dijeron que los comentarios fueron que va a sobrevivir lo que le sirve a las empresas. Ahora, sí, ahí te di que sí, abriste. sí, creo que van a sobrevivir lo que necesiten las empresas, primeramente, después por ahí, después se hará un estudio ético, filosófico de los datos, cómo usarlos y demás. Y obviamente el estudio ético, filosófico y científico, o sea, el estudio ético va a llegar cuando haya un uso no ético de las ciencias de datos. Eh, es decir, ¿tiene sentido estudiar éticamente qué hacemos? Ahí veo una manita levantada. No, me está diciendo que no te... Lucía, habré derecho. Sí, yo no te quería interrumpir por eso, pero levanté No, la mano. no, dale, dale. No, que yo, bueno, yo por ahí hablo muy de otro área, porque yo soy química, soy química de salud, entonces hablo por el del área de salud. Yo creo que, no sé si la proximidad, pero yo creo que a la larga en algún momento va a cambiar. Capaz ahora algo está todo muy en desarrollo y todo el tiempo está en constante cambio. Pero yo creo que en un momento va a llegar un punto en que van a decir, como pasó en salud, ¿no? Es decir, esto funciona, bueno, ¿y por qué esto funciona mejor que lo otro? Y a partir de haber un estudio, capaz el día de mañana, y ahí se va a priorizar algo sobre lo otro, no simplemente porque funciona.
Pues sí, yo lo comparo obviamente con lo que yo sé, que es la parte de salud, y el área de salud justamente pasó eso, o sea, al principio era un médico que decía esto es así porque a mí me funciona así y yo lo digo, y después hubo gente que empezó a decir, bueno, pero a vos te funciona, ¿por qué te funciona? Y ahí se empezó a hacer estudios, análisis, con distintos sesgos, sin sesgos, qué sé yo, y bueno, se fue yendo cada vez a una calidad mejor de estudio y de análisis, para obviamente después ver en uno la práctica por qué hace lo que hace, con una base científica. Pero yo capaz que, no sé si sea, no sé, acá 50 años, capaz hace mucho más tiempo, pero creo que a la larga en un momento va a pasar el hecho de que se va a estudiar el por qué algo funciona mejor que otro, y capaz nuestro tercer profesional se va a hacer en otra cosa. No simplemente que funciona porque le funcionó a la empresa. Sí, yo creo que un poco quería ir por ahí, porque uno de los desafíos de pensar estas problemáticas o estos temas orientados a la serie de la ciencia de datos es que la ciencia de datos está medio en un estado de pseudociencia, ¿no? No sé si pseudociencia, digamos, son técnicas estadísticas demostradas y probadas que son científicas, pero estamos en un estado de exploración de la ciencia de datos. Y un estado de exploración que, o sea, honestamente, yo si les digo la verdad, entre ponerme a estudiar eh, la distribución de normalidad de una serie de tiempo para saber si puedo detectar anomalía, es como, yo ya sé que funciona, voy por el próximo paso. Cuando no se me ocurra nada que inventar, me pongo a estudiar por qué funciona lo que ya funciona. Mientras tanto, démosle para adelante. Eh, en ese sentido, yo les quería hacer una pregunta. A ustedes, digamos, yo entiendo que cuando decimos ciencia de datos, hay como toda una constelación de conceptos alrededor, que tenemos inteligencia artificial, tenemos machine learning, eh, tenemos la Big Data, bueno, otro concepto más que no me está saliendo ahora, que todo eso como que, bueno, de hecho ni siquiera está tan claro, vieron, porque por ahí a veces están muy separadas, pero en otro contexto están las dos pegaditas. Eh, yo creo que se le dice mucho inteligencia artificial a cosas que son puramente data science. Pero a ustedes, ¿qué les interesa? O sea, ¿qué conocimiento les interesa producir o qué les interesa investigar o conocer desde la ciencia de datos? ¿O no les interesa conocer nada y solo es importante que sirva para dar un poco de información sobre el mundo que nos rodea? Eso, No, bueno, yo, Rodrigo, me lo vas a tener que explicar mejor porque... Pero dale, Brian. Perdón, Brian, que te corté por... no, yo por lo menos estoy estudiando la tecnicatura porque en donde trabajo empecé yo a usar este Power BI y demás, y después empecé a ver videos en YouTube y demás, y me interesó. Entonces, la tecnicatura principalmente, no sé si el día de mañana podré entrar en el mundo del análisis de datos totalmente, sino que me ayude a mí en donde me desempeño, porque aparte del día, en todo lo que son las descripciones de los puestos de trabajo, cada vez piden más usar Ujú. lo que es KPI, Power BI, Excel avanzado y demás. Entonces, tener una tecnicatura, por lo menos el primer paso, me ayudaría muchísimo para poner calificar más para un puesto, por eso. Y después, bueno, Sí. también me gusta todo el tema de gráficos y que hay un montón de bibliotecas o páginas que hacen, no competencias, pero que estudian, no sé, la otra vez había estudiado cómo era la dinámica en el subte de Londres, dónde subían más gente, dónde bajaban, cantidad de frecuencias, todo. Pero lo había hecho por hacerlo él, ¿no? Porque son esas páginas de tipo así que son aficionados, digamos. ¿Vos en qué estás trabajando ahora? Yo en la parte de IPF, en la parte de seguridad patrimonial. Ajá. Ah, de una. Sí. ¿Y para qué usas la ciencia de datos o el análisis de datos ahí? No, pues nosotros tenemos todo lo que son estadísticas, estadísticas de robo, hurtos,
todo lo que son presupuestos y demás. Nosotros por ahí no tenemos muchos datos, pero YPF adoptó hace poco eh, el programa este Power BI y les ayudó muchísimo a toda la parte de la gerencia de mantenimiento, de exploración y más, porque procesa muy rápido los datos. Todo lo que es geología, reservas, todo eso. Ujú. eh, por lo que comentaron ellos antes, por ahí tenían que hacer un estudio de yacimiento, tardaban 2, 3 meses y ahora tardan 10 días, porque cargan todos los datos y les da mucho más rápido. ¿Tenés algún ejemplo en tu trabajo más concreto de alguna decisión que hayan tomado en base a los datos? O sí, en base a técnicas de ciencia de datos que si no les hubiese tardado mucho más, pero más, entendí que lo de recién fue un ejemplo, pero uno un poco más Eh, concreto. no, no, yo más que nada hice muchos gráficos en todo lo que era tema. Yo tengo las estaciones de servicio que están acá, todo el conurbano bonaerense y capital. Ujú. Es ver más rápido la información, porque si no uno tenía un Excel y con gráficos y que también tiene tipográficos dinámicos que da la frecuencia de robo, hurto, demás, uno pues ve más rápido cuáles son las estaciones de servicio que están en peores zonas y demás. Yo lo usé para eso, pero tampoco es que teníamos, como nos explican los profesores, que Python es para por ahí tener millones de datos. Claro, Python es para hacer una automatización de esa. Yo tenía, no sé, 150 de los últimos 3 años por ahí, por robos, hurto, peleas con clientes y ese tipo de cosas. No, no eran 5.000, 10.000 datos. Como por ahí sí creo lo estaba usando la parte de estaciones de servicio en la parte de todo lo que es venta, del full. Entonces sí tenían, en un día tenían, no sé, 25.000 ventas de todo tipo de producto, horario, cuando se vende más un producto, el otro. Entonces ahí sí lo explotaba mucho más. Pero yo lo usé para eso, para hacer dos trabajos, para hacer gráficos y demás. Y bueno, me empezó a interesar por eso. Bien, de una. ¿Alguien más que quiera contar así como qué le interesa en serio? O sea, como cuál fue la motivación para hacer ciencia de datos. Yo entiendo que lo laboral es re importante, ¿no? Digamos, no, no me parece un mal motivo para estudiar una carrera. También aprovecho el bache para comentar que hay unos problemas, ya saben, seguro que hay unos problemas con las licencias de Zoom, así que en 5 minutos esto se corta y lo abrimos de nuevo. O Rodrigo, ¿querés así como profundizar un poco lo que habías respondido? Sí, ¿se me escucha ahí? Sí, sí. Em, no, básicamente desde soy chico por ahí, que me interesa saber cómo es que se forman los conceptos, cómo es que conocemos algo, cómo sabemos que algo es algo, etcétera. Divagué bastante por eso, y más en la adolescencia cuando entré al mundo de la filosofía y todas esas cosas. Em, luego fui por el lado de la física, por la teoría de campos, y me parecía que había cierta relación hasta que me topé con la ciencia de datos y las redes neuronales, donde se hacía el procesamiento de- del lenguaje natural. Y nada, lo que me interesa saber es cómo nosotros sabemos, cómo creamos el primer conocimiento, eh, el más básico, pasando desde un impulso sensorial, pasando por los puntos de percepción y hasta la formación conceptual de esa información que estamos recibiendo. Y nada, la ciencia de datos es solamente para poder tener tiempo para hacer eso y no otra cosa. Ah, de Porque una. estoy en contacto ¿no? Con eso. Así que la única razón para venir a la carrera es para tener tiempo en el trabajo donde sea para poder hacer eso, digamos, poder tratar de desarrollar ese día.
Ok. Vos sabés que con respecto a eso, igual hay una tecnología o un enfoque que se llama grafo conceptual, que esta librería que Sí. les pasé ahí, ¿lo que conoces? No, lo del gráfico se escuché, pero no. Bueno, el grafo conceptual, la librería esta Stanford Core NLP, parcialmente usa ese enfoque. eh, que es un enfoque que está quedando medio obsoleto porque no es tan efectivo como otros. Que el chat GPT no usa eso. Que arman a partir de un grafo es una red donde en este caso cada punto representa un concepto. En cada concepto se puede profundizar más. O sea, un concepto puede ser una oración, pero ese Ujú. concepto puede estar representado como un grafo en sí mismo. ¿Vos habías lo No, no, entendés o no? pero en mi cabeza va por ese lado también. Ah, Y por bien. eso me metí con lo que es el descenso gradiente y la teoría de campos. Bien. Eso es una aplicación concreta de la inteligencia artificial. Sí, creo que más que nada se usa para allá. Em, Hay cosas muy interesantes en YouTube de cómo esto que te preocupa a vos puede, puede modelarse y representarse desde la ciencia de datos y los datos una idea a partir de esta técnica. Esta técnica es buenísima para la generación de lenguaje y para la interpretación del lenguaje natural, eh, y para la comparación de frases o la jerarquización de palabras. Y yo creo que hay algo ahí de lo que vos decís. Entiendo que tus ideas no están tan cerca de la ciencia de datos, pero me parece que hay eh, espacios en los que quizás se puede retroalimentar eso. Y la mejor parte es que hay como tecnologías que vos con esa idea le podés aportar muchísimo. Si les parece, cerramos ahora para entrar al otro, porque en un minuto se corta, y bueno, vamos a ver unas cosas sobre el método científico. ¿Estamos? ¿No? Bueno.